Muy bien, chicos, ¿cómo están? Iniciamos en un minutico, esperen un momento. ¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Espero que todo muy bien en casa, espero que todos
trabajando y haciendo lo posible para ya superar todos estos tiempos. Espero que en verdad algún momentico podamos encontrarnos entre todos. Les veo a la mayoría conectados, no están todos en cámara, Sebastián, Tony, Lady, Sebastián, Juan Dex, André. Entonces, vamos a iniciar esta actividad. Sobre todo vamos a tratar tres cosas hoy día. Vamos a trabajar hoy día un poco un feedback sobre una de las cuestiones del último trabajo de los cuadrantes cerebrales, así muy rápido. Y otra cuestión que vamos a trabajar es ya la propuesta de grado, cómo se está estableciendo desde el Ministerio de Educación y cómo vamos a trabajar con los proyectos que ustedes tienen que realizar, y ya les voy a indicar cuál es la propuesta más o menos que vamos a trabajar en el colegio. Y de igual forma, esta cuestión que les había enviado de los mapas integradores de aprendizaje son una parte que se va a incluir en el proyecto de ustedes, que ya les voy a explicar cómo va a funcionar, ¿ok? Muy bien, chicos. Primero, les he compartido la pantalla. Quiero revisar con ustedes, sobre todo, felicitar a aquellos que hacen bien las cosas desde el principio, aquellos que hacen y revisan bien la información desde un principio, y obviamente aquellos que necesitando puntos, pues han considerado poder tener algunos puntajes extras para que ustedes puedan, obviamente, ir superando algunas situaciones que se van presentando en el camino. Quiero revisar un poco un trabajo que me gustó bastante, eh, del tema de dominancias cerebrales, para aquellos que tienen que rehacer el trabajo. Yo veo que no revisan bien el video, no revisan bien las actividades tutoriales, y es importante que ustedes empiecen a revisar un poco, a ser un poquito más recursivos y a revisar la información, a revisar quizá tener un contacto con sus otros compañeros, de mirar cómo lo hacen, cómo lo están haciendo, ¿no? Recuerden ustedes que la idea era que ustedes puedan desarrollar su calculador personal, obviamente. Aquí CCU ha hecho un trabajo en el cual presenta directamente su calculador personal, no tengo ningún problema, hace su descripción personal y luego hace un cuadro comparativo, que esto me pareció bastante interesante y didáctico, sobre cómo está el calculador personal de cada uno de sus amigos. Hay chicos que me presentan las características. Sí, yo me llevo con el Juandex porque él es chévere conmigo. Y yo no he dicho que ustedes presenten características. Yo lo que he pedido es que ustedes hagan un análisis a partir de los calculadores personales de sus amigos, y de este calculador personal ustedes puedan presentar un estilo de comparación. Muy bien, es mi mapa y estilo de comunicación. Esto perdón, contrastante. ¿Por qué? Porque él está en este cuadrante, yo en este, y por eso mantenemos. Entonces, yo no he pedido características en ese sentido, ¿no? Es importante que nosotros, cuando hacemos la actividad y el trabajo, vayamos presentando, obviamente, yo les presentaba el trabajo que había hecho Emerson en la semana pasada, después de hacer todo el proceso, prácticamente él hace paso a paso todo el proceso con toda su familia, con todos sus hermanos, sus amigos, y ahí es donde él dice, bueno, mi estilo de comunicación es compatible. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo cuadrante de hemisferio derecho, en el cual nosotros mantenemos ya una característica de comunicación. Hay alumnos que me han puesto estilos de comunicación, estilo agresivo, estilo comunicativo, estilo, bueno, y unos estilos que no tienen nada que ver con el tema. De manera que, por favor, sí les voy a pedir, vean el video, revisen. Mira, aquí hay un estilo contrastante, es decir, no está dentro del mismo hemisferio, sino está cruzado mi hemisferio derecho con el izquierdo, y este estilo de comunicación puede generar ciertos conflictos o diferencias en el tipo de comunicación. Está explicado todo este proceso. Y sí les voy a pedir a los que les he hecho la retroalimentación, a mí no me interesa que saquen malas notas, ¿no? No me interesa que al final ustedes saquen 3, 5, 4 y se vayan con esa nota. A mí lo que me interesa es que ustedes superen
y obviamente ustedes corrijan los errores, los desaciertos, y ustedes obviamente vayan rehaciendo las cosas para que alcancen una nota óptima, que es lo que a mí me interesa particularmente. Aquí cuadrantes compatibles porque estamos dentro del mismo hemisferio. Entonces, es un poco describir todo el proceso que han hecho sus compañeros para definir cuáles son los tipos, ¿sí? Cuáles son los tipos de comunicación de acuerdo a esto, ¿ok? Luego vamos a partir de esto un poco, voy a cerrar esta parte para, de retroalimentación para que por favor los que tengan que hacer y rehacer las cosas pues puedan obviamente mejorar, ¿ok? Listo. Voy a compartir pantalla para poder trabajar con ustedes sobre qué es lo que vamos a manejar en el tema del proyecto de grado. Entonces, espera un momentico, compartir pantalla. Listo. Muy bien. Listo. Nosotros, chicos, van a trabajar conmigo, ustedes, y esto sí es inevitable que ustedes lo vayan haciendo, lo vayan trabajando. Es inevitable que ustedes no se conecten porque esto es importante para el tema de su proyecto de grado. Todas las grabaciones que van a tener aquí, vamos a trabajar en clase, van a quedar grabadas para que ustedes puedan subir perdón, al YouTube de la página del colegio y ustedes puedan obviamente ahí revisar la información y ustedes puedan siempre que necesiten alguna situación de integrar el aprendizaje, puedan revisar todo este proceso. ¿Ok? Muy bien, ¿qué es lo que les voy a poner aquí a ustedes? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar todo el proceso conmigo de investigación científica, vamos a trabajar conmigo todo el proceso de cómo ustedes pueden ir desarrollando los proyectos de grado. De igual forma va a establecerse una metodología en el colegio, un formato para que ustedes puedan seguir. Recuerden, chicos, que al momento de hacer investigación y hacer el proyecto, ustedes no pueden solamente descargar información, cuidado, descargar información del internet, copio, pego, no, no, no. Yo creo que conmigo han ido trabajando el tema de referencia, por favor, cromaticen la información, por favor, traten de apelar a que toda la información que ustedes vayan a desarrollar, obviamente no sea solo el copy-paste, sino que sea prácticamente un producto elaborado de ustedes, ¿no? Para que ustedes puedan, obviamente, no tener luego cuando si pasa esto por el antiplagio, no vayan a tener ustedes un porcentaje más allá del 10%, ¿ok? Porque si no se consideraría un proyecto, obviamente, o se consideraría deshonestidad académica. Tengan mucho cuidado con eso. Es importante que ustedes ya van a empezar a investigar, van a empezar tomando en cuenta y en consideración lo que dice el autor tal, de tal fecha, en el libro tal, y listo, perfecto. Entonces yo referencio, yo prácticamente si cojo la idea principal de alguien y hablo sobre el tema voy a poner la violencia en los tiempos de coronavirus, por ejemplo, y hablo sobre un artículo del comercio que salió, cito el comercio y le cambio incluso con mis propias palabras de interpretación. Porque ustedes al final de esto van a tener que hacer un proceso, ¿sí? Que van a tener que defender su proyecto, ¿ok? ¿Cómo lo van a defender? Pues aquí a través de pantalla van a tener un tutor o varios tutores a los cuales ustedes van a tener que presentar sus diapositivas. Por eso insisto, sus infografías, ¿sí? Su presentación debe ser sobria, debe ser muy elegante, sencilla, no llenar de tanto, yo veo trabajos de chicos que ponen unos colores, pero así bien, no sé, estrambóticos, bien sobrecargados, que quitan la visibilidad de lo que es sencillo, de lo que es nada más eh, la sencillez, ¿no? La sobriedad en el trabajo. Muy bien, ¿qué es lo que van a hacer dentro del proyecto? Obviamente, el proyecto parte de una idea, ¿sí? El proyecto parte de una idea. Las áreas, los profesores de áreas se están reuniendo ya en estos días para poder articular cuáles van a ser los proyectos. Ustedes van a tener 4 áreas, ¿sí? Específicas, que son las principales, que son lengua y literatura, matemáticas, sociales y ciencias naturales. Estas áreas tienen un conjunto de asignaturas, por ejemplo, ciencias naturales, está química, está biología, está anatomía, ¿sí? Están estas asignaturas integradas. En la parte de ciencias exactas está matemática,
perdón, en ciencias naturales también está física. En la parte de matemáticas está matemática, pues está eh, estadística, no sé. Y en la parte de lengua está obviamente inglés, está lengua. En la parte de sociales está historia, está filosofía, está psicología, a los que reciben psicología. De manera que estas asignaturas van a integrar un conjunto y un contexto de todo. Estas cuatro áreas van a abarcar varias asignaturas que van a integrar y ustedes tienen que hacer un proyecto interdisciplinar. Es decir, que los profesores de estas áreas que se integran van a formular ciertas propuestas de proyectos. Entonces vamos a facilitarles eso. Ni siquiera ustedes van a tener que buscar la idea, ¿no? De un tema, qué tema voy a tratar, ahora cómo voy a plantear un tema, qué proyecto voy a hacer. Las áreas van a plantear ciertos temas de manera que ustedes van a tener, sobre todo en tercer bachillerato, y cada una de estas áreas va a integrar prácticamente o desarrollar prácticamente, creo que unos eh, 30 temas entre todas las áreas. Y ustedes tendrán que seleccionar los temas, obviamente que estén más afín a lo que ustedes quieran investigar. Es decir, el área le va a dar el tema, ustedes seleccionan el tema con el que más afinidad tengan, pero ojo, los temas solamente pueden darse dos temas para, un tema para dos compañeros, para dos personas. Si ustedes ya no se integraron, ya no seleccionaron el tema antes con anterioridad, pues los tocará ir rezagándose y tomando los temas que obviamente vayan sobrando, no vayan quedando. En ese sentido, ustedes chicos tienen que mirar la factibilidad de cuando ya salga publicado el listado de temas, pues solicitar a quienes van a estar a cargo de tutoría la selección inmediata de los temas con los que ustedes tengan más afinidad. De igual forma, los tutores tendrán que ver, ¿no? Qué tan factible es que ustedes, quienes han seleccionado los temas, tengan un poco la competencia, un poco realmente la afinidad con el tema, ya que ellos les conocen muy bien, porque no va a ser que alguien que no está bien en química me seleccione un tema, obviamente, de esa área, ¿no? Entonces, hay que analizar muchas cosas. Pero es importante que estos temas que se les va a dar a ustedes prácticamente ya lo puedan integrar, ustedes ya prácticamente lo puedan ir desarrollando con las actividades que van a estar dirigidas por los tutores que van a trabajar. Ya vamos a ver cuál va a ser el Gantt de implementación, cuál va a ser el proceso en el cual ustedes van a tener que ir integrando y entregando, enviando los entregables al día. Es decir, si hoy ya tienes el tema, ¿sí? Y la idea y el tema es, ahora vamos a ver un ejemplo de un tema sobre la violencia intrafamiliar en tiempos de coronavirus. Entonces, digamos que ese es un tema. Si ustedes van a tratar ese tema de investigación y ustedes tienen que entregar la próxima semana el marco teórico que tiene que ver con la justificación, los objetivos, entonces tiene que estar entregado la próxima semana o el día que debe estar entregado para que los tutores puedan revisar y decir, mira, no, el planteamiento de la justificación no está bien. El planteamiento de los objetivos no están dentro de lo que el marco de una investigación dice cómo debe estar planteado un objetivo. Y así ustedes tengan esa semana que rehacer el trabajo. ¿Por qué? Porque hay partes del proyecto que en la planificación, en el plan de trabajo que ustedes tienen, van a tener que ir desarrollando de a poco para que sus tutores vayan obviamente dando respuesta a las intencionalidades, a las cuestiones. Cuando ustedes ya tengan los temas, sortearemos tutores, ¿no? A quien le toque con vicerrectorado, a quien le toque conmigo, a quien le toque con matemáticas, con los profesores que ustedes trabajan, de manera que van a dar seguimiento a todas las actividades. A ver, esto quiere decir que si ustedes no ejecutan y entregan al día los entregables del proyecto, van a estar bastante complicados, ¿no? Va a haber una complicación bastante tenaz. Entonces, los temas, ¿cuándo van a publicar? Mari, vamos a publicar los temas ya la próxima semana. El 28 está planificado tener una reunión con ustedes y sus padres de familia para ya lanzar más o menos la modalidad de los proyectos y prácticamente ya en el transcurso de estos días de la próxima semana ustedes tengan ya los temas, ¿ok? De manera que esto sí les pido. Nadie, absolutamente, al menos ustedes que ya están por graduarse, pueden dejar de trabajar. ¿Por qué? Porque las actividades con ustedes prácticamente se van a terminar hasta la segunda semana de mayo. Es decir, los docentes van a dejar ya de darles clase, ya van a dejar de darles toda la cuestión de curricular hasta la segunda semana de mayo. A partir de la segunda, tercera semana de mayo,
ustedes ya empiezan a trabajar tutorías ya con sus tutores de proyectos para que ustedes vayan realizando los proyectos, ¿ok? Ojo, toda la unidad educativa va a tener 4 proyectos, ¿sí? Obviamente, de segundo de básica a tercero de bachillerato van a tener 4 proyectos. La primaria va a tener un modelo que va a ser muy sencillo, muy práctico, mucho más, no tan cargado de complejidad. La básica superior, octavo, décimo, van a tener un trabajo un poquito más complejo. Primero y segundo bachillerato, igual forma, tiene que ser los 4 proyectos, ¿sí? De una manera un poquito más compleja, pero bachillerato, ojo, también tiene que ser 4 proyectos, ¿ok? Pero uno de ellos, es decir, uno de los proyectos, una de las áreas que ustedes seleccionen, tiene que tener este marco que vamos a trabajar conmigo, mucho más elaborado. Los otros van a tener el formato sencillo que van a trabajar obviamente prácticamente el bachillerato y la secundaria, ¿no? Entonces, esto quiere decir que ustedes tendrán que hacer en 3 áreas, las que ustedes no hayan seleccionado, un proyecto sencillo que irán trabajando con sus docentes a partir de mayo, pero uno de ellos, solamente una de la área, tiene, que ustedes seleccionen, va a tener que tener este marco que vamos a trabajar conmigo. Es decir, va a tener que ser mucho más elaborado, más investigativo, tiene que ser mucho más formal, ¿sí? No es necesario que ustedes envíen trabajos o escaneen, todo está en internet, todo está en la red. Ustedes tendrán que investigar, contrastar información, bajar cuadros comparativos, hacer un montón de situaciones que hemos ido trabajando un poco alineado a esta situación que vamos a desarrollar, ¿ok? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a trabajar entonces? Ustedes saben que la ministra de Educación ha mantenido la información de que el récord académico o cuál va a ser el tema de promoción de grado, ustedes prácticamente tienen que considerar que el récord académico va de segundo de básica a segundo de bachillerato. El 70% de su nota de grado corresponde al récord académico, 10% a participación estudiantil y 20% va a ser su nota de grado. Para que ustedes tengan su nota de todo el parcial, ¿sí? Y su nota final de examen quimestral, tienen que desarrollar los 4 proyectos, ¿ok? Porque son integradores, ¿sí? Es decir, en cada proyecto están integradas ya varias asignaturas a las que usted tiene que dar respuesta. Y esto ya les vamos a explicar en la exposición del 28, donde está toda la información que vamos a trabajar, cómo se van a trabajar con los proyectos. Es importante que estos 4 proyectos van a cumplir, a tener la finalidad de trabajar con su nota, ¿sí? Con su nota de final de quimestre prácticamente, de examen quimestral y todo. El proyecto, el único que ustedes escogen, con el que van a darle más potencia, más fuerza al proyecto, va a considerarse como su defensa, su entrega ya del físico y su defensa, su nota de grado, ¿ok? Es decir, viene a reemplazar el examen de Cenecit que iban ustedes a tener, que iba a tener prácticamente casi la misma consideración. Entonces, tiene que estar muy bien estructurado este detalle. Yo les he enviado eh, a Mónica ayer justamente el audio del ministro de Educación que estaba en entrevista en Teleamazonas y manifestaba este mismo tema sobre los proyectos, ¿no? Cómo van a ser los proyectos, tienen que ser integrales, integradores y tienen que ser los proyectos obviamente que desarrollen los colegios, que tenemos que buscar la metodología de cómo hacerlo y esta es nuestra metodología. Aquí hay una tabla donde más o menos ustedes pueden evidenciar, ¿sí? Cuál va a ser el porcentaje de la nota de grado, si su récord académico es de 8.65, 70%, si su nota de participación estudiantil fue 9, ¿sí? Y si su nota de proyecto de grado es 7, ¿cuánto al final sería su nota de graduación, ¿no? Entonces, más o menos, para que ustedes vayan considerando la idea, ¿ok? ¿Cuál va a ser la metodología? Primero, vamos a hacer una formación, vamos desde abajo hacia arriba, ¿no? Vamos a hacer una formación sobre el proyecto de investigación, vamos a darle las herramientas, a trabajar con sus padres también para que conozcan, con ustedes también para que vayan trabajando ya el tema de cómo se va a desarrollar los procesos, van a tener una formación de investigación conmigo, ¿ok? Y van a tener ustedes prácticamente, como decía, esa capacitación con todos sus padres de familia y ustedes para que ustedes puedan desarrollar los proyectos. Se les va a entregar el GAN de planificación, de implementación de los procesos, si quieres voy a mostrar más adelante, para que ustedes vayan siguiendo y sepan hasta qué fecha, cómo están los entregables. Van a tener permanentemente una acción tutorial. Cada alumno, por lo menos,
dentro de sus profesores de área, dentro de los temas que escojan por cada área, van a tener prácticamente sus tutores, su tutor principal, que les va a guiar y les va a decir, no, si vale, no vale, en verdad, envía, no, no, hay que rehacerlo, excelente, continuemos y todo. No pueden quedarse rezagados en un proceso, porque ya vamos a ver el grado de implementación. Hay procesos en el proyecto que son sencillos, pero hay proyectos que son bastante más complejos. Esos procesos van a tener más tiempo de implementación, pero no esperen al último día para que el tutor les diga, muy bien, recién entrego y te toque rehacer algo y te acumules de trabajo, que luego va a ser una presión tenaz para ti y luego al final, pues esto va a desencadenar en que tu proyecto no va a estar entregable, ¿no? Entonces, si no tienes esa nota, al final de grado no puedes graduarte. O sea, prácticamente no podemos pasar al Ministerio de Educación la información de tu promoción y el ministerio es así. El ministerio nos va a decir muy bien, primera semana de julio ya tienen que estar pasadas las notas de quienes han pasado. ¿Ok? El ministerio no espera. Ok, el ministerio no es como nosotros los profesores tenemos que estar esperando la voluntad de ustedes que nos envíen las tareas. El ministerio no. El ministerio nos cierra la plataforma la primera semana de julio y nos dice, ¿saben qué? Los que no entraron, no entraron. Y ahí sí, ustedes tendrán que hacer una especie de refuerzo, recuperación y van a quedarse y va a haber un problema. Ok. La ministra de Educación ha dicho que obviamente no vamos a tener, chicos, la graduación presencial. Hoy tendrán que ustedes quedarse en el tema de su proceso de formación y de graduación, pues así solamente con los resultados en línea. Sin embargo, siempre consideraremos cuando esto suceda, ya pase, obviamente hacer un encuentro y hacerles, obviamente, una digna despedida a todos ustedes y con mucho cariño, pues, hacer algo especial cuando esto pase y ustedes puedan regresar. De manera que no nos retrasemos porque, chicos, sobre todo los que van a entrar a universidades o cualquier situación, si no están las promociones en el Ministerio de Educación validadas, va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado que luego ustedes puedan acceder a una universidad porque van a retrasarse procesos y eso es prácticamente perder un semestre o perder un año, no sé. Entonces va a ser bastante complicado. Cuando desarrollen el proyecto, ¿sí? Mientras desarrollen el proyecto, al final, cuando ya entreguen ya el archivo, el documento ya de su proyecto, que va a pasar por un antiplagio, ojo, cuidado. De igual forma, por favor, la defensa del proyecto es conectarse en línea y muy bien hacer las diapositivas de todo el proceso y obviamente usen infografías, usen información obviamente que sea relevante de manera que ustedes puedan defender, obviamente, lo que ustedes han hecho. Y obviamente van a haber rúbricas, ¿no? De evaluación, de qué se va a evaluar. De igual forma, en los proyectos, rúbricas de qué es lo que yo voy a evaluar en cada área, en ese sentido. Entonces, cuando yo vea los proyectos de todos ustedes, yo voy a poder ver en mi materia, digo, a ver, los chicos están usando infografías, a los chicos están usando los mapas integradores de aprendizajes, a los chicos están aplicando la metodología, entonces ya tienen mi nota, entonces automáticamente en el proyecto, yo al revisar los proyectos, yo ya veo que ustedes están aplicando mi metodología, conmigo tienen 10, ¿ok? De igual forma, si en filosofía, que está integrada en ciencias sociales, en history, en sociales como asignatura, ustedes trabajan los temas y los contenidos, pues filosofía verá, dice, sí, está fundamentando con autores de filosóficos, está argumentando desde una posición y una visión filosófica, sí, historia dice, verdad, está trabajando con hechos y con datos reales, y bueno, y cada uno va a ver, obviamente, la integración de esos aprendizajes, obviamente va a decir, bueno, conmigo tiene 10. Pero si yo en un trabajo de historia no argumento con hechos filosóficos, con autores, etcétera, y doy una integración al hecho histórico como las corrientes filosóficas, entonces yo voy a decir muy bien, entonces hace historia pero no ha tomado en cuenta mi materia, entonces conmigo en filosofía tiene cero porque no hay nada integrado, por eso se llaman proyectos integradores de aprendizaje, ¿ok? Eso es lo que hay que entender, ¿no? Después cuando tengan alguna pregunta, por si acaso me la escriben por el chat, no hay ningún problema, ¿ok? Este es el Gantt de implementación. Esta semana, este Gantt viene a ser un calendario, ¿no? De todas las actividades, ustedes pueden ver. Ustedes tienen aquí todas las actividades, cada una de las semanas, y prácticamente tienen las fechas y obviamente tienen todos los procedimientos que ustedes tienen que realizar. En este Gantt de implementación, esta semana, sí, hasta el 24, nosotros estamos ya distribuyendo haciendo la distribución curricular interdisciplinaria, ¿no? Esa integración en estas 4 áreas. De manera que en esta semana ya lo tenemos, ¿sí?
para poder presentarles y socializarles a ustedes. La próxima semana se socializa con las áreas, el 28, ya se socializa con todos, para que por favor todos las áreas ya empiecen a trabajar en el tema de los posibles temas que pueden desencadenarse de todos estos proyectos, ¿ok? De manera que la presentación de propuesta de proyectos interdisciplinares, ¿sí? En las áreas académicas va a ser el 5 de mayo, ¿ok? Y el 8 de mayo vamos a tener la selección de los proyectos por parte de los estudiantes de tercero bachillerato. Es decir, prácticamente el 8 de mayo recién se les presentaría a ustedes, chicos, qué tema quieren coger, seleccionen, son los temas que han propuesto todas las áreas, y se va a realizar una capacitación al personal docente el 7 de mayo para que todos los que van a ser tutores, los que ya van a trabajar en esto, sepan cuál es el modelo de proyectos que se van a trabajar, y con los padres de familia, estudiantes, van a tener una capacitación conmigo el 8 también, ¿no? De mayo, de manera que sepan prácticamente todos qué es lo que van a hacer en esta actividad. Entonces, es importante que, ay, perdón, es importante que nosotros entonces tengamos en cuenta que hasta el 8 de mayo vamos a tener ya prácticamente el conocimiento de todos los procesos, ¿ok? El inicio ya de los proyectos interdisciplinarios empezaría ya prácticamente del 11 de mayo. Hay 12 semanas para que dure el plan hasta el 31 de julio, ¿sí? Ah, perdón, es hasta el 31 de junio, perdón. Sí, hasta el 31 de junio es, no, me he equivocado ahí. Ok, de manera que ustedes ya puedan tener hasta esa fecha, ok, prácticamente 12 semanas estructurado del plan. José me dice, en caso de que varios quieran el mismo proyecto, ¿qué sería para que le toque a cada uno? Miren, ustedes tendrán que seleccionar los temas, pero no pueden haber, por ejemplo, en el área de lengua, digamos, ustedes son 64 alumnos, no pueden existir 35 alumnos en un solo un área, ¿no? Entonces, tendrá que hacerse una selección, tendrá que hacerse una dosificación. De igual forma, en cada área va a tener un cierto número de alumnos que pueden integrar esas áreas, ¿ok? Y que obviamente cada uno de esos alumnos puedan escoger uno de los temas de cada una de esas áreas. Entonces, tocará mirar, chicos, la distribución. Tocará, chicos, no pueden haber sobre todo 5 o 6 alumnos en un mismo tema, porque eso sería darle a un tutor o a un área prácticamente una sobrecarga de estudiantes. Ahí pues, tocará buscar la metodología y que ustedes cuando conozcan los temas, pues promuevan por lo menos una propuesta como hace la universidad de 3 temas que ustedes quieran seleccionar para que cuando se envíe esta información, de igual forma los tutores les comuniquen, chicos, te hemos aceptado en este tema, creo que es más relevante, vamos a hacer, no, me imagino hacer un formulario de Google para que ustedes puedan seleccionar, se envía y se estudia, se analiza, porque tiene que hacerlo también el DS, tutoría, y tiene que analizarlo también sus profesores, para decir muy bien, me corresponde, yo digo que, por ejemplo, José Spin, de estos 13 temas que he seleccionado, me gustaría mejor que trabajen conmigo en este tema. Entonces, habrá esa situación, ¿no? Para que ustedes no digan, yo quería solo este tema, entonces hayan 3 opciones que ustedes puedan escoger, ¿vale? ¿Qué trabajo vamos a hacer luego en el inicio de los proyectos interdisciplinares? La acción tutorial de los tutores va a ser igual de 12 semanas hasta el 31 de junio. Y el planteamiento, luego viene el proyecto. Todo lo que está en azul es parte, voy a quitar mi pantalla, ahora tengo que, todo lo que está en azul es parte de todo su proyecto de trabajo. Desde el 18 de mayo, prácticamente ya conocido el tema, ya seleccionado los temas, ustedes van a entregar el primer paso. Sí, por eso estas semanas van a trabajar conmigo de cómo ir desarrollando prácticamente cada uno de los pasos, las etapas. Van a desarrollar el planteamiento del problema. Es decir, el planteamiento del problema ya tiene que estar entregado entre la semana del 18 al 22 de mayo. ¿Ok? Como ustedes ya tienen los temas del 11 de mayo, más o menos de esa semana, prácticamente ustedes tienen que seleccionar y hacer el planteamiento del problema esta sexta semana, esta primera semana de trabajo que ustedes tienen, ¿ok? El marco teórico, ustedes tienen prácticamente una semana para desarrollar todo lo que es la fundamentación teórica, justificación, objetivos, encontrar las variables del problema, hacer todas algunas cuestiones que ustedes deben presentar. La hipótesis y variables, igual, 25-29 de mayo.
el marco metodológico, que es lo más pesado, porque aquí es donde ustedes tienen que investigar, ver los autores, qué dice. Obviamente todo tiene que estar referenciado en normas APA. Ok, tienen que ustedes seleccionarlo, ok, hacerlo desde el 1 de junio al 10 de junio, que es lo más pesado. Esto es quizá lo más complicado. Si ustedes pueden ir adelantando trabajo, pueden ir adelantando, por ejemplo, ya tienen el tema y pueden ir adelantando marco teórico, marco metodológico, no hay ningún problema. La propuesta de acción, que es al final prácticamente todas las recomendaciones, conclusiones, estudios, cuáles son las sugerencias que ustedes dejan frente al tema, ustedes tienen que desarrollarlo del 15 de junio al 19 de junio. Y las referencias bibliográficas igual tienen que estar ustedes siempre que vayan desarrollando cada proceso ya establecidas y ya realizadas hasta el 19 de junio. La entrega del proyecto tiene que estar para el 22 al 26 de junio, ¿sí? Entrega de las correcciones entre esa semana, 22-26 de junio, y la defensa de sus proyectos prácticamente vendría a estar establecida del 29 de junio al 31 de junio, ¿ok? Es decir, van a haber 29, 30, 31, 3 días en los que ustedes van a tener un horario, sí, va a trabajarse un horario. Me imagino que cada uno tendrá prácticamente 45 minutos para defender su proyecto. Y entre estos 3 días, pues, se grabará el proyecto, se grabará su defensa y ustedes tendrán que explicarnos en línea, obviamente. Ahí pueden estar sus papás, van a estar sus papás en línea, van a estar atrás de la pantalla un tutor, los profesores, mirando cómo ustedes defienden obviamente su proyecto de investigación que han realizado. ¿Ok? Entonces, este es el Gantt de implementación que ustedes van a tener para poder trabajar prácticamente estos días en estas actividades. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que hasta aquí ustedes quieran plantearme, chicos? Entonces, entiendo que todo está claro, entonces hasta aquí, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, para poder pasar a la parte que ustedes van a trabajar prácticamente en el tema de Lice, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que quería saber si es que ustedes eligen qué materias van a hacer para el proyecto principal o nosotros, porque se da cuenta que cada estudiante tiene su fuerte. Entonces, según yo, debería ser como que nosotros elegimos qué materias deberían ser nuestro principal para que nos vaya bien, tengamos una buena nota. Digamos, por ejemplo, mi fuerte es inglés y no física. Entonces, si me dijeran que mi proyecto principal va a ser de física, me va a resultar más difícil que hacerlo en inglés. Entonces, eso quería preguntarles. Si nosotros elegimos qué materias van a ser el proyecto principal, ustedes. A ver, Doménica. Eh, hay cuatro áreas, ¿ok? Lengua, matemática, naturales y sociales. Ustedes tienen que realizar los proyectos de las cuatro áreas. Obviamente, con el marco, con el modelo sencillo, ¿no? De investigación, de integrar los conocimientos y todo. Pero una de esas áreas, la que ustedes seleccionan, ustedes son los que seleccionan las alternativas de temas, obviamente. Si yo te planteo que un área tiene 15 temas de propuesta, me imagino que tú seleccionarás muy bien, yo quiero solamente estar en el área de lengua, donde van a manejar el tema de inglés y va a estar integrado todo el proyecto, de manera que yo en esa área voy a seleccionar 3 temas para que no para poder seleccionar o poder integrar o me escoja un tema dentro del área que yo quiero o de manera que ustedes van a seleccionar, ¿no? No podemos nosotros darles a ustedes un tema en el que ustedes no tengan afinidad. Cuando ustedes seleccionen el área donde van a trabajar, esa área, solamente esa única área donde van a trabajar, es el proyecto que ustedes van a potenciar y a desarrollar un poco más integralmente, ¿no? Un poco más de nivel de complejidad. A eso les estaba explicando. Entonces, despreocúpate de eso, Doménica. Ustedes tienen que seleccionar sus propias temáticas, ¿ok? ¿Alguna inquietud más? ¿Alguna pregunta? Priscila, veo que estás levantando la mano. Priscila. No, Lice, no tengo. Ah, como veo que está levantada la mano ahí en el sistema. Ok, Oiga, profe, disculpe, y, o sea, tenemos que Kevin. realizar 4 proyectos o 3. 4 proyectos por área, uno Ya, por área. gracias. Sí, uno por área. Uno de ellos, el que ustedes seleccionen para hacer defensa, es el que va a tener esta modalidad mucho más de investigación, ¿ok? Todo el Entonces colegio. los, entonces los 4 proyectos no tenemos que defender, solo el que nosotros elijamos.
Claro, los otros proyectos, chicos, van a tener un formato mucho más sencillo, como van a tener toda la unidad educativa, sí, porque esos 4 proyectos integrales sirven como nota de evaluación final, ¿no? Para todos los otros cursos. Pero solo el que ustedes seleccionen, el uno, al que le van a dar fuerza, es el que tiene que tener este modelo de investigación, ¿ok? Y al que deben defender, obviamente, que tienen que ser defensa, no de los 4, solamente de uno, de una de las áreas, ¿vale? Gracias, profe. Ok, listo. A ver, muy bien. Pregunta, ¿revisaron los mapas integradores de aprendizajes? Más o menos. Sí, Más o menos. Sí, Lizan, algo. Voy a sí, sí. darle voz a una persona al azar por acá, ¿ok? Listo. Y por favor, solamente quiero un resumen, ¿sí? De toda la actividad, ¿ok? Bien, vamos. Axel Pacheco, ¿dónde estás, Axel? Aquí, Lizan. Listo. Por favor, necesito que te conectes en tu pantalla y me puedas dar una explicación más o menos de qué entendiste del mapa integrador de aprendizajes. No me conecto. A ver. A ver, más o menos lo que entendí fue... Es que no la caché, la verdad. Mira, o sea, a mí se ve sincero, ¿revisaste o no revisaste la información? Porque de que no hayas No, entendido nada, o sea, por no, favor, o sea, no. hasta una hormiga entiende cualquier cosa en el mundo. Sí, Lizan, no revisé. Sí, o sea, mira, Axel, yo no sé qué problema tienes, yo no tengo ningún trabajo, yo no tengo ningún trabajo recibido de tu parte, ¿sí? Yo no tengo ninguna situación que pueda yo calificar. Este parcial, el pasado, te vas con 0 netamente. O sea, mira, estamos a punto de poder cubrir una nota final de grado. Entonces, aquí no hay tiempo a las demoras, o es que yo entregué tarde, o es que yo entregué pasado. El tutor no puede regresar a revisarte algo que ya está avanzado. Entonces, mira, o sea, espabila un poco y preocúpate un poco más, ¿no? O sea, el hecho de que estemos en esta emergencia no quiere decir que no puedan perder el año. Ojo. Anthony Isa, Sí. ¿estás por ahí? Sí, sí, aquí estoy, Lisa. ¿Qué fue, Anthony? ¿Cómo te va? ¿Revisaste el mapa integrador? Sí, ¿Alguna idea? pues que me pareció interesante que vi que es, bueno, lo que yo le entendí que es mucho mejor el aprendizaje que los mapas conceptuales de organizadores gráficos y mapas mentales. ¿Ya? Eso y que me pareció muy interesante lo que decía. Cuando vayas a la universidad, Anthony, no te quedes con el interesante nada más, ¿no? Si no, Bueno, te van a dar contra el claro. piso. Daniela Hurtado, Daniela, ¿estás por ahí? Sí, Lizan. ¿Cómo estás? ¿Qué entendiste del Pero, mapa integrador? ¿Alguna idea? Ya, lo que yo entendí fue que estas son estrategias que se crearon para poder integrar a diferentes como métodos de aprendizaje. Por ejemplo, el curso tradicional con unos más didácticos que se crean, que esos ¿Ya? son los integradores. Perfecto. Ángelo, tu micrófono, por favor. Gracias, Dani. Christopher Aro está por ahí. Sí, Lizan. ¿Qué está fue, durmiendo. Christopher? A los tiempos. Anthony, tu Un micrófono. gusto, Lizan, escucharle de nuevo. Sí, igual forma, y oye. A ver, ¿revisaste, Christopher, el mapa integrador? Sí me pegué una leidita rápida y averiguando con mis amigos que me ayudaron y todo, por eso por lo que estoy aquí incluso, Lizan. Ya, ¿qué entendiste? Lo que entendí es que estos organizadores gráficos eran como para llevar de diferentes temas o diferentes normas con nuevos, ¿cómo le explico bien? Por ejemplo, con cosas digitales nuevas de esta época y con otros así más tradicionalistas para poder llegar a explicar un tema que se quiera debatir. Ah, ok, perfecto. Ya, Christopher, gracias. No te preocupes. Te agradezco un mundo por el tema de los digitales, ok. Israel García, ¿estás por ahí? Israel, Sí, Licen. ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Leíste? Sí, Muy bien. Explícame. o sea, estos mapas conceptuales son como mapas mentales ¿Ya? que permiten una adecuada organización
con nuestras ideas, investigaciones y así. Y tiene como fin, o sea, sacar esquemas visuales o cuadros sinópticos, figuras mentales, ideas, conceptos abstractos, datos e información. Y está entre el ciberespacio. Ok, estoy planteando una pregunta en el chat para que me respondan todos. ¿Qué palabras nuevas encontraron, más o menos, entre toda esta información que ustedes leyeron? ¿Qué es lo que se les hizo nuevo entre varias palabras? Ya Israel me dijo algo del ciberespacio, ok, que es algo que les voy a explicar, ¿vale? Jefferson Pastuña, ¿estás por ahí? Sí, Licen, pero no tengo cámara, Liz, estoy en mi comp. Ya, listo, Jefferson. Dime, ¿qué leíste del mapa integrador? Bueno, o sea, estos son nuevos métodos de, como dijo la compañera Daniela, son métodos nuevos de aprendizaje y eh, favorables para nosotros los estudiantes también. Bueno, eso es lo que entendí, Lice, más o menos. Bueno, me repites todo lo que dijeron tus amigos, pero no me das tu visión de qué es lo que entendiste. O sea, es eso, más o menos lo que yo le estoy diciendo, que son nuevos métodos de aprendizaje para los estudiantes. Ok. Tam- También esto de la tecnología y es más favorable con toda la información que nos brinda. Gracias, Jefferson. Steven Mesa, ¿estás por ahí? Sí, Licen, aquí sí. Listo. ¿Cómo te va? ¿Sigues con pijama, oye? Claro, es que era de mañana. A ver, ¿qué entendiste sobre el tema? Pues lo que pude comprender es que es un mapa, se podría decir que es un esquema visual, un mapa virtual y un mapa interactivo. Perfecto. Se le puede acatar que utiliza un modelo educativo interestrukturante. A eso quiere decir que utiliza 3 tipos de inteligencia, que es el cognitivo, el efectivo y el práctico, si no me equivoco. Ok, gracias, Steven. Suficiente. No hace falta más. Sebastián Guandolema, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, Licen. ¿Cómo te Bueno, va? ¿Cómo estás? Dime, ¿qué entendiste? yo entendí que el mapa integrador de aprendizaje es un organizador gráfico que podemos utilizar con información nueva, como aprovechando la tecnología que nos brinda, nos puede decir como cosas que dijeron otras personas, otros autores, y que el principal aporte que genera el mapa integrador es como generar una contrarrespuesta a lo que nosotros estamos acostumbrados a los organizadores gráficos, Gracias, a los Sebastián. mapas mentales. Suficiente. Te agradezco un montón. Sí. Ya. Excelente, ok. Muy bien. Paola Chávez. Ya, Licen, a ver. Señorita. Yo lo que entendí es... Ay, Licen. No, dígame. No he dicho nada. Es que ya le conozco, siempre me Ya, Paola, sí, molesta. sí. O sea, lo que yo entendí es que son organizadores gráficos, que eso te sirve como estrategias para tener así como que la énfasis de la enseñanza que tenemos de cada conocimiento de un contexto y así tener nuevas ideas a partir de las nuevas tecnologías. Ok, perfecto. Gracias, Paola. Suficiente. Vale. Muy bien, chicos. Palabras nuevas que van saliendo por ahí. Epistemológico. Sí, ok, epistemológico. Vamos a ver. En todo el tema tiene que ver mucho con con la situación de este proceso de ciberespacio. A ver, estamos en una situación nosotros virtual en este momento. Estamos ahorita nosotros compartiendo prácticamente una formación virtual. Yo pienso que para muchos ha sido un poco estresante, para nosotros también prepararlo ha sido bastante complicado. Para nosotros ha sido preparar recursos, a mí no tengo ningún problema, yo siempre he preparado este tipo de recursos, pero para los que están detrás de la pantalla, los que están recibiendo una formación virtual, generalmente no es lo mismo para muchos recibir una formación presencial que virtual de esta forma. La pedagogía del ciberespacio o esta forma de ciberespacio se articula ahorita con el modelo interestructurante en todas las universidades. Es decir, yo tengo que saber cómo un proceso que estoy haciéndolo en línea, incluso cuando yo estoy trabajando presencialmente con ustedes, les puede servir para construir aprendizaje, ¿ok?
Es decir, que este proceso de ciberespacio que vivimos, oye, cuando estás conectado en el WhatsApp, cuando estás jugando Free Fire, cuando estás jugando Parchís, cuando estás conectado en el Facebook, o sea, estás en un mundo de ciberespacio, ¿ok? Estás en un mundo en el cual tú estás compartiendo información constantemente, descargándola, subiéndola en todo este proceso informático, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Lo que ustedes decían o hablaban ustedes acá sobre algunas preguntas, ¿por qué es experiencial? Porque el momento en que yo construyo conocimiento, cuando yo hago este proceso de organizar en este mapa que vamos a trabajar el conocimiento, lo organizo de una forma tal que el aprendizaje se convierte en una herramienta no solamente de papel, ¿no? Como lo he hecho, una diapositiva, cojo y inserto un mapa y hago, sino que se convierte en un proceso más estructurado de aprendizaje, ¿sí? Porque ya van a ir viendo los modelos, se convierte en un proceso integral que integra no solamente la parte cognitiva de ustedes, sino también la integra en la parte virtual, porque este mapa hay que hacerlo un espacio virtual, que eso lo vamos a ver mucho más adelante, ¿ok? ¿Qué es prácticamente, Emerson, me hablas del hito, pero tendría que entender el hito desde el contexto en el cual estaba escrita la palabra también, en ese sentido, ¿ok? Epistemología, ¿qué se refiere al proceso epistemológico? Ojo, en la investigación que ustedes van a realizar, ustedes tienen que partir de principios epistemológicos. La epistemología es el estudio, obviamente, del conocimiento. ¿Cómo nace el conocimiento? El mapa integrador de aprendizaje es lo que me permite a mí hacer, es partir de las bases conceptuales, de dónde nace el problema que ustedes van a investigar, de dónde nacen las concepciones básicas, obviamente, de lo que yo estoy o del objeto de estudio. Entonces, la epistemología estudia el origen de, ¿ok? El origen del conocimiento. Esto lo habrán visto, me imagino, en filosofía en algún momento, ¿ok? La convergencia que me dices, Adonis, lo bueno de este mapa integrador es que converge en muchas situaciones. Como ustedes decían y les escuchaba mucho la exposición muy clara, Steven, muy clara, Paola, muy clara, Sebastián, el tema de Israel igual, el tema de que esto no solamente queda en un mapa típico. Una infografía es un mapa típico, sí. Una infografía me permite transmitir información de una manera mucho más articulada, ¿no? Y algunos hoy ya lo están haciendo muy bien. Esto les va a ayudar mucho en la universidad. Pero un mapa integrador de aprendizajes va mucho más allá. Converge en el tema de que no solamente desarrollo un mapa, proceso mental, sino que converge en que mi información se articula con la que está en el ciberespacio. Es decir, la información no queda solamente en el papel, sino queda articulada también en la red. Es decir, me sirvo de la red, de la información que está en el Internet para converger la información que voy a ver, ¿ok? Esto lo vamos a manejar más adelante, ¿ok? Muy bien. El modelo interestructurante es ese. Realmente este modelo interestructurante de la información es bastante importante porque cuando yo trabajo en los modelos interestructurantes del aprendizaje, es decir, nosotros no solamente aprendemos de una manera visual, cognitiva, ¿no? Sino también aprendemos a través de ciertas formas en las cuales nosotros podemos retener y asimilar la información que nosotros a diario recibimos para poder transferir el conocimiento que hoy tenemos a la red, ¿sí? Es decir, le pongo a disposición de otras personas. De esta manera, este modelo educativo interestructurante es importante porque genera un proceso de actividad en el ciberespacio y se convierte en un proceso de aprendizaje significativo para ustedes porque ustedes construyen el mapa en función de lo que reciben información desde la red y se genera un proceso de aprendizaje mucho más significativo, es decir, mucho más integral, ¿ok? Entonces, a eso se refiere más o menos el modelo interestructurante, ¿ok? Del aprendizaje. Entonces, como dices, Emerson, hitos en la parte de acercamiento se plantean como ideas relevantes. Sí, mira, se convierte este mapa integrador en digamos, en un hito, ¿sí? Es decir, se convierte más o menos en un modelo innovador, ¿no? Es realmente para muchas universidades que empiezan ya a usar estos modelos, muchos colegios incluso ya en Singapur, en Finlandia, en ciertos lugares donde ya, o países donde realmente se desarrolla pensamiento integral con los estudiantes, este mapa se ha convertido realmente en un modelo, ¿no? En un modelo superior extremadamente a los típicos mapas. Alguien ya lo decía en la exposición que yo les pedía. En verdad, sobrepasa este tipo de mapas a los mapas típicos, ¿ok? Porque el mapa típico se queda solo en el concepto, ¿no? O sea, listo, el concepto se divide en tres partes,
y cada parte se divide en dos más y la una en una más y listo. El mentefacto, incluso siendo un organizador gráfico que es superior, ¿ok? Porque puedo leerlo desde cualquier parte, lo trabajamos en algún momento con ustedes, se queda corto en relación al mapa integrador de aprendizajes. Por eso se considera como un hito, ¿no? Porque ustedes aquí ya hacen un acercamiento integral, ¿ok? De cómo ustedes plantean un problema, un objeto de estudio de una forma mucho más integradora, mucho más relevante, ¿ok? Y obviamente, William, internalización, porque esto, cuando ustedes lo hacen en red, ustedes van a tener que, yo ya les voy a enseñar luego el programa de manejo, donde ustedes tienen que hacerlo en red, este mapa integrador. Ustedes prácticamente tienen todo para explicar de una manera bastante interesante todo el modelo, ¿ok? Es bastante integral. ¿Qué es y para qué me sirve este mapa? Muy bien, como ustedes ya lo habían dicho, los que habían leído, me da respuesta a la limitación de los demás mapas conceptuales. Antes nosotros hacíamos los típicos organizadores gráficos, la infografía si digo que el mapa organizador gráfico está en el primer nivel, yo diría la infografía está en el segundo nivel, diría el mentefacto está en el tercer nivel y diría que el mapa integrador está en un cuarto nivel. ¿Ok? Entonces, supera, ¿no? Y la limitación que solamente me dan los otros mapas. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un mapa, hago un mentefacto, hago una infografía incluso, yo solamente me quedo en la parte visual, ¿no? Esto que están viendo ahorita es una infografía. Sí, solamente tiene texto. El mapa integrador integra videos, integra fotografías, integra enlaces en la red, integra otras cuestiones que ustedes pueden ampliar en todo este proceso de ciberespacio, ¿ok? La propuesta es una propuesta para reorganizar estructuradamente la información como cualquier mapa mental, eso sí, ¿no? Pero es un mapa más interactivo y digital. ¿Por qué es digital? Porque realmente ahora van a aplicar tecnologías, ¿sí? De la información y comunicación para hacer este tipo de mapas. Por eso sus proyectos tienen que partir desde ahí, ¿no? Es lo que vamos a ver. Nos permiten anclajes más estructurados para el conocimiento. Es decir, mira, hay gente que viendo este mapa que ustedes están viendo ahorita en pantalla dice, ah, sí, me parece interesante, bonito, dice lo suficiente. Pero hay gente que dirían, oiga, pero yo no entiendo, por ejemplo, cuando me habla sobre mapa interactivo. Pero si yo le doy clic interactivo y automáticamente me aparece un video que dice, mira, la interactividad significa, ah, qué lindo, ¿ve? Yo soy más visual, o sea, a mí me gusta ver más las películas, a mí me gusta ver más algo que se mueva, ¿no? Entonces, cada uno tiene un estilo diferente, recuerden sus cuadrantes cerebrales, un modelo de aprendizaje muy diferente. Para los que son analíticos, esto es suficiente. Sí, para los que son creativos y los que son sensibles, necesitan ser más experienciales, ¿no? Recuerden su modelo de aprendizaje, es decir, necesito verlo, necesito escucharlo de alguien que me lo diga y me lo cuente de otra manera. Para los que son más organizados, necesitan un mapa como este, es decir, yo necesito reorganizar la información y entenderla desde otro principio. Entonces, es bastante convergente en todos los modelos de aprendizaje que cada uno tiene. Me permite asimilar información, generar transferencia y conexiones entre la teoría y la práctica, lo que les digo, hey, no, este mapa solo es teórico, pero el otro mapa integrador es más experiencial y práctico. Y estructurar contenidos y ubicar, obviamente, núcleos de conocimiento claves que son importantes como cualquier mapa, ¿no? Yo cuando les he dicho a ustedes, chicos, por favor, cuando hagan un mapa, una infografía, una palabra es suficiente para yo poder defender mi idea. Sí, una idea es suficiente para poder defender todo un contexto de ideas. Pero si ustedes en un mapa me ponen toda una teoría, yo digo, cuando ustedes vayan a la universidad, chicos, cuando ustedes algún día reciban una capacitación y vean a un facilitador que les pone en una diapositiva, les pone todo una línea de textos para leerle, yo les diría, levántense y váyanse, porque eso no sirve, eso van a perder el tiempo realmente. Ni está preparado, ni sabe transmitir información. Yo aquí a muchos compañeros les he dicho a ustedes, qué excelente, algunos son unos comunicadores por excelencia en la forma como desarrollan los mapas, las infografías, etcétera, ¿ok? No sé si Emerson me estabas levantando la mano y me bajaste nuevamente. Sí, Magíster, tengo una pregunta. Listo, Emerson. Nos mencionó que el mapa integrador de aprendizajes contiene ideas experienciales. ¿Estas ideas tienen que ser basadas en una experiencia personal o pueden ser tomados de otros? Ya, cuando yo me refiero al aprendizaje experiencial, Emerson, no es mis aportes experienciales propios, ¿no? Salvo que tú ya tengas una teoría, una investigación, obviamente un hecho, y tú ya tengas una hipótesis planteada, ¿no? La experiencia, y cuando hablo de aprendizaje experiencial, a mí me pareció bastante interesante unas preguntas que Catherine Tapia me hacía
me había planteado por el Classroom. Decía, ¿quién es Kolb? Porque se nombra a un autor Kolb, ¿no? Kolb es el autor del aprendizaje experiencial. Es decir, ahora los docentes que trabajan con ustedes en muchas instituciones educativas aún les cuesta trabajar el proceso de aprendizaje experiencial. Este modelo que no sé si les han explicado sus docentes cerca, ¿no? Experiencia, reflexión, conceptualización, aplicación. Es decir, que yo ahorita que empecé con las preguntas con ustedes, empecé con la experiencia y qué leyeron, qué conocen, qué saben, qué entendieron, qué palabras claves. De la reflexión, chicos, esto que estamos haciendo es una reflexión. ¿Para qué me sirve este mapa? Y ahora voy a pasar a la conceptualización y luego vamos a pasar a la aplicación. Es decir, el aprendizaje experiencial Emerson y chicos consiste en todo un proceso integral, ¿ok? Que tiene varias etapas y varias evoluciones. Yo no puedo llegar a una clase y decirles, muy bien, chicos, ya se conectaron, empiezo la clase. El mapa integrador de aprendizajes es un modelo interesestructurante que me permite organizar la información. Uy, madre, esto sería fatal, ¿no? O sea, sino que yo tengo que partir también de lo que ustedes leyeron. Esto se llama aprendizaje experiencial, se llama aula inversa, es decir, quiero que ustedes revisen la información para mirar qué es lo que entendieron y luego yo consolido el aprendizaje, ¿ok? Yo consolido las ideas generales, ¿vale? Entonces la experiencia Emerson no parte de mis percepciones, sino parte de un estudio de la realidad en la cual yo, si puedo ahí sí poner mis aportes personales, pero en función de un estudio, ¿ok? En función de lo que dicen otros, de lo que se ha investigado, salvo que tú llegues a un proceso científico en el cual ya tú tengas tus propios aportes, ¿ok? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Caracha. Ay, casi me voy a transmitir directo. A ver, listo. Perfecto. Vamos entonces. ¿Cuáles las ventajas de esto? Vean, mejor organización, pasar de una conceptualización abstracta a un pensamiento más concreto, es decir, mucho más estructurado, ¿sí? Después de tus modelos de aprendizaje, si eres muy concreto, vas a ser más organizado, mucho más ¿cómo te digo? Mucho más organizado y mucho más cuestionador en los procesos que vas a hacer. Hay una presentación interactiva. Esta interactividad ya la vamos a ver en las próximas clases de cómo desarrollar. Yo les voy a poner luego una tarea por ahí. Revisen la plataforma. Hay una página que se llama mindomo.com donde se hacen este tipo de mapas. Revisen los tutoriales en YouTube de Mindomo, que les voy a poner ahí como una de las tareas que ustedes vean, pero ya vayan enterándose cómo esta plataforma les permite hacer este tipo de mapas de una manera integrativa y virtual interactiva, ¿ok? Entonces, la idea es facilitar ese proceso de aprendizaje y ordenar prácticamente datos de información de una manera bastante relevante, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los elementos de este mapa integrador? Hay 4 elementos que son importantes. Primero, me permite contextualizar la información. Y esto es lo mismo que van a hacer ustedes en su proyecto de grado. O sea, la contextualización viene a ser lo que en el proyecto de grado se llama el marco teórico, el marco teórico. Es decir, mis objetivos, qué son mis justificaciones, cuál es el problema, cuáles son los autores importantes del problema. Es decir, viene a ser como el principio de partida, ¿no? Hey, yo voy a investigar, por ejemplo, sobre cuál ha sido el impacto en la economía nacional en estos momentos de coronavirus. ¿Sí? Entonces, ahí planteo mi objetivo. Interrogantes. ¿Cuáles son los sectores más perjudicados? ¿Cómo ha afectado la economía a las familias? Yo creo que todos estamos viviendo ahora una cuestión bastante complicada en familia, ¿no? En esta situación. ¿Qué problemas se han presentado? Es decir, como plantear las ideas principales, ¿no? Contenidos. Como voy a hablar de la economía en el país, voy a hablar sobre, muy bien, cuáles son las propuestas de la banca, cuáles son las leyes que van a activar la economía, y voy a plantear autores. Me dicen los autores, o el FMI me está planteando esta situación, me dice, ¿sabes qué? La Organización Mundial de la Salud está planteando estas otras posiciones, hay autores económicos que están planteando esto, y obviamente las fuentes, obviamente, de dónde nace esta información. Entonces, la contextualización es como centrar el primer paso de la investigación, ¿no? de la primera parte de lo que vamos a hacer. Los acercamientos, ¿sí? Los acercamientos ya vienen a ser prácticamente, en este caso, los hitos, ¿no? Los hitos de
cuáles son los primeros lugares, espacios, situaciones que se han presentado que son relevantes en el proceso de investigación o que pueden darme una forma de estructurar y organizar la vinculación que sucede de estos hechos frente al problema que voy a analizar. Y obviamente vamos a trabajar sobre estos componentes que son categorías, componentes, modelos, con ejemplo que les voy a poner. Este acercamiento ya es prácticamente la segunda parte, ¿no? Es decir, es cómo ya me estoy yo empapando del problema, de la información, para poder, incluso, si hablo del problema económico en el país, ¿qué categorías hay en el proyecto económico, en el problema económico? Categorías, por ejemplo, desempleo, estamos hablando de que si hablo de economía, estoy hablando de subempleo, estoy hablando de factores económicos en las finanzas del país, estoy hablando de factores económicos también mundiales, estoy hablando de la caída del dólar, estoy hablando de la caída de las tasas de valor, estoy hablando o sea, de ciertos temas que tienen relación al tema de investigación, ¿sí? Entonces, vamos, el cuarto paso, si vamos a plantear un ejemplo, el cuarto paso ya viene a ser el desarrollo, es decir, tu marco prácticamente metodológico de la investigación, donde tú vas a trabajar el tema de definiciones, qué es economía, cuáles son los fundamentos económicos, qué es el FMI, cuáles son los factores, de qué es el desempleo, qué es subempleo, ¿sí? Cuáles son los espacios o las empresas, o cuáles son los más perjudicados en este tema económico. Es decir, voy definiendo, ¿sí? Ya ciertos procesos de relaciones que existen, obviamente, en el proceso de investigación, a partir de estudios que ya estén en el sistema, a través de artículos que estén en el comercio, en el periódico, a través de autores que hayan investigado sobre este tema de impacto mundial, etcétera. O sea, es prácticamente ya hacer todo el 60% de tu tesis, de tu trabajo, del proyecto de grado, ¿no? Entonces, más o menos de esto, ¿ok? Emerson, te escucho. Allá, Emerson. En el texto bueno, había una parte en que decía que el mapa integrador de aprendizaje se diferenciaba de los mapas conceptuales por no incluir definiciones, pero aquí sí nos pone que tiene definición. Ya, sí, pero claro, Emerson, tienes toda la razón, pero en el sentido de que un mapa normal solamente se queda en la definición, ¿ok? Este mapa va mucho más allá. Si te das cuenta, en este mapa integrador ya hay muchos más elementos. Generalmente un mapa, por ejemplo, el Mentefacto, que veíamos hace algún momento, en algún tiempo, que daba una definición, ¿no? Que la podíamos leer desde cualquier proceso y generamos una estructura, claro, más integral, pero se queda en eso, se queda solo en la definición. En cambio, el mapa integrador va mucho más allá. Claro, tiene que definirte algunos parámetros del problema, pero si tú ves todos los procesos y todas las variables que existen, van a ser un proceso más estructurado y organizado de investigación. ¿Por qué es importante el mapa integrador, chicos? Porque cuando yo voy a hacer una investigación, a veces la gente dice, ¿de dónde parto? No sé qué pregunta, no sé qué investigo. En cambio, el mapa integrador te dice, no, un ratico, tú tienes que hacer esto, sigue estas características, y empiezas ya a estructurar prácticamente todo lo que debes hacer, ¿sí? Entonces, es como un espacio metodológico estructurado en el cual tú tienes, hey, todo esto que voy a trabajar hoy día me sirve a mí para poder ya articular bien el modelo de investigación que voy a hacer. Pero obviamente va a haber una definición. Pero los mapas, recuerden, chicos, los otros mapas se quedan solo en eso, ¿no? En conceptualizar algo y punto. Ahí se quedó, en definir las cosas y listo. Y no va más allá, ¿no? Entonces, este mapa, entonces, integra muchas más funcionalidades. Y la cuarta parte es la aplicación. Es lo que ustedes al final de su investigación tienen que hacer, como el desarrollo ya de recomendaciones, de ejemplos, soluciones, el planteamiento prácticamente de conclusiones, recomendaciones, ¿no? Entonces, si ustedes van viendo, esto tiene ya una estructura integral de una idea. Digo, chicos, plantéense ustedes una idea, ¿sí? General de un problema, ¿sí? Piensen en un problema, cómo salir de la crisis, cómo, miren, los adolescentes y las drogas, por los embarazos adolescentes, plantéense un problema, ¿sí? Plantéense un problema ustedes en este momento, ¿sí? Que en el chat escríbanme cada uno un problema que se les ocurra este tema, ¿ok? Ya vamos a ver, Emerson, la diferencia entre contraejemplos y contrahechos, ¿ok? Quiero que me escriban ustedes en el chat un problema, cualquiera, ¿ok?
Cualquiera que ustedes se puedan plantear en este momento, que se les ocurra en este momento, ¿ok? La corrupción, listo, gracias Matías, ¿ok? Es un problema la corrupción, listo. Frente a esta situación, cada uno, por favor, en la caída del precio del petróleo, gracias Andrés, cada uno escriba, yo tengo 64 estudiantes, así que solo tengo 2 problemas, ¿ok? Así que, por favor, les voy a dar 1 minuto para que cada uno pueda escribir un problema cualquiera, sí que se les ocurra en este momento, ¿ok? Desde sociales hasta políticos, económicos, culturales, problemas, no me borran sus problemas personales nomás, ¿no? Entonces, pero la situación en la migración, el racismo, la mala administración, la inclusión, machismo, el desempleo, el feminismo, ¿por qué no ponen feminismo hoy? Listo, estudiantes que no tienen herramientas digitales en esta cuarentena, es un problema. ¿Qué impacto han tenido los estudiantes en esta cuarentena que no tienen acceso a recursos tecnológicos? Es un buen problema de investigación, o sea, la inseguridad del gobierno, listo, la crisis en el país, las drogas, la xenofobia, la eliminación, listo, eliminación de la prueba de bachiller, la educación, ya, perfecto. Cuando ustedes ya se planteen este problema, listo, me parece interesante los problemas que están planteando. Pensemos ahora en qué consiste la contextualización. A ver, listo, ahora sí. Si tú me dices corrupción, si tú me dices que el problema de los chicos que no tienen acceso a la educación porque no tienen herramientas digitales, ¿cuál sería el objetivo? Entonces ya piensas en el objetivo. Yo voy a hacer un estudio, mi objetivo es estudiar o analizar el impacto que ha tenido, obviamente, este tema de cuarentena en la educación de los estudiantes en el nivel educativo en el país. Este objetivo. Interrogantes. ¿Qué pasa con los estudiantes que no tienen acceso a la educación? ¿Qué pasa? Entonces, tú vas planteando ciertas situaciones que hacen más estructurada. Si hablamos del tema de corrupción, ¿qué contenidos hablarías de corrupción? Los malos gobiernos, hablarías sobre el tema de cuáles son los problemas de la corrupción en el país, cómo el problema de la corrupción afecta al marco social, el aislamiento que estamos viviendo hoy, gracias, Catherine, violencia intrafamiliar en tiempos de cuarentena, las personas que viven el día al día, bueno, un montón de problemas. Tú ya vas planificando prácticamente contenidos. Autores que hablen sobre el tema de corrupción, pues hay un montón. Autores que hablen sobre el tema de la violencia, hay un montón. Autores que hablen sobre el tema de o artículos o personas o contenidos que hablen sobre la emergencia, la nutrición y el empleo, sobre la deuda externa. Entonces, yo ya cojo prácticamente y organizo mi repositorio bibliográfico de autores, ¿no? ¿Sí? Que hablan sobre el tema. Y las fuentes, hey, ¿dónde consigo esta fuente? ¿Dónde se ha hablado? ¿En qué página de internet? Es decir, reorganizo mi información de investigación. Si yo sigan pensando en su problema. Si yo pienso en los hitos de la deuda externa, oigan, ¿qué ha ocasionado la deuda externa en todos los países, no? ¿Cuáles son los primeros hitos, los primeros análisis estructurados de la historia, en donde empezó este tema de vender, de revender, de endeudarse, de endeudamiento de bancos mundiales, de fondos monetarios internacionales? ¿Qué categorías voy a hablar? Las categorías vienen a ser los hashtags más o menos, ¿no? Cuando ustedes ponen hashtag, no salgas de casa, esa viene a ser la categoría. Si tú ingresas a internet, no, quédate en casa, te van a hacer un montón de artículos. Esa vienen a ser las categorías, las palabras clave, ¿no? Si hablamos de corrupción, si hablamos de educación virtual, por ejemplo, hashtag, ¿cuál sería tu hashtag? Educación virtual, educación en línea, cuarentena educativa, educación a distancia, clases dirigidas, hashtag Zooms, hashtag webinars, o sea, viene a ser como las palabras claves. Componentes que podamos hablar sobre todo esto, ¿sí? Viene a ser más o menos, muy bien, si hablo sobre el tema voy a coger delincuencia luego de la crisis, porque sí, en verdad, Doménica, las cosas se van a venir complicadas. Luego de la crisis, realmente vamos a ver los problemas reales de delincuencia que vamos a tener. Así que, por favor, tendrán mucho cuidado. Entonces, ¿qué componentes se desencadenan de esto? Entonces, muy bien, después de la crisis de delincuencia va a venir más abandono familiar, van a venir más divorcios, ¿qué cosas van a venir? Modelos y aproximaciones son, vamos a ver ya ejemplos, son relaciones más o menos a situaciones que yo puedo modelar, ¿no? ¿Cómo está Colombia y Ecuador, ¿no? ¿Cómo está España, Ecuador, en este sentido, en la misma crisis, aunque lo estamos viviendo? Hay situaciones muy diferentes, muy diferentes. Y aproximaciones al tema vienen a ser prácticamente la definición de las categorías. Ya vamos a verlo con un ejemplo. Si hablo de este tema, chicos, que ustedes se han planteado problemas, ahí sí defíname, ¿qué es deuda externa? ¿Qué es delincuencia? ¿Qué es la depresión por el aislamiento social? Sí,
pago a médicos posgradistas. Claro, ¿qué son los médicos posgradistas? ¿Cuál es el tema económico? Entonces, voy hablando ya sobre las características de la situación que ustedes están investigando. Vean ventajas y desventajas del estudio de esta crisis que trajo la pandemia. Oiga, no sé qué ventajas podemos encontrar, ¿no? Pero qué desventajas podemos encontrar también. Relaciones, por ejemplo. Mira, relaciones ya voy a integrar. Hace unos años, en 1918, vivimos ya una pandemia de fiebre, otra pandemia de fiebre, ahí se me fue la palabra, de una especie de fiebre que tuvimos aquí en el país. Y obviamente otras pandemias que hemos tenido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces ahí contrasto mi información y digo, esta pandemia que hoy vivimos tiene relación a la peste negra, a la fiebre amarilla, a la fiebre española que hubo en 1918. Entonces, obviamente voy haciendo relaciones. Variantes. ¿Cuál es la variación? O sea, ¿qué diferencias tenemos aquí entre esta pandemia con la pandemia que hubo en 1918 y la peste que mató hace prácticamente más de 3 siglos a casi un tercio de toda Europa? Entonces, ahí tenemos que hacer un análisis, ¿no? Y después, la última parte de la aplicación, bueno, casos, ¿no? Ahora sí, casos de este ejemplo de como ustedes me dicen aquí, por ejemplo, algunos temas de drogas, ¿sí? ¿Qué pasa en el tema de la economía del país que ustedes me ponen? ¿Qué me pasa en el tema de inseguridad, de racismo? ¿Qué casos hay? Ejemplos, por ejemplo, que se han dado. Contraejemplos viene a ser, en cambio, cómo lo están haciendo otros países, ¿sí? Cómo han superado otros países esta situación de drogas. Contrahechos, viene a trabajarse en el tema de cómo yo puedo en la cotidianidad, ¿sí? Trabajar prácticamente el tema de cuáles son las acciones concretas que yo puedo dar como solución a estas situaciones que están pasando y luego obviamente las conclusiones y respuestas que pueda dar. Vamos a ponerle un ejemplo. Espero que ahí hayamos podido acercarnos un poquito más a la situación de qué es lo que les permite hacer esta metodología, ¿sí? Entonces, primero, entender que lo primero es encontrar su proyecto, es decir, encontrar su problema, como lo hicieron ahora. De igual forma, en las áreas, en el colegio van a encontrar su problema. A este problema, ¿sí? Yo les he dicho a las áreas que sean problemas en prácticos, sociales, que sean de conflictos, que ustedes puedan obviamente dar una respuesta oportuna y una investigación adecuada. Y están obviamente lo que hemos visto, contextualización, el acercamiento, el desarrollo y la aplicación. Entonces, cuando nosotros tengamos todo esto de acá, ¿sí? Sí, tranquilos, pueden capturar las imágenes si tienen que calcular y capturar. Igual yo les voy a subir esta información ya a la página web de ustedes para que esto sí tengan a mano, ¿no? Entonces, claro, como dice Israel, perjuicios de la sociedad de Ecuador, está bien, deudas y crisis que afrontan las familias, sí, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces, con ejemplos. Primero, el mapa integrador tiene que ser un proyecto que me pueda desarrollar conceptos, obviamente me pueda ayudar a investigar eventos, problemas cotidianos, ¿sí? Tanto en la parte sociales como en la parte, obviamente, del tema de proyectos, que es lo que van a hacer, ustedes van a quedar en esa primera categoría, conceptos, definiciones, ok, pero mucho más ampliadas, no solamente quedarse en el concepto sistema respiratorio. El sistema respiratorio se divide en y ni sé cuánto y punto, ahí se quedó, no, sino hacer mucho más integral, o eventos o hechos históricos. ¿Cuál es la cuestión? Entonces, el ejemplo que yo les voy a poner es este, ¿no? Violencia intrafamiliar en tiempos de COVID-19. Si yo contextualizo, este va a ser mi investigación, ¿no? Los problemas, ¿sí? De violencia intrafamiliar en tiempos de coronavirus. Voy a poner el ejemplo, yo les digo muy bien, voy a analizar la incidencia de la violencia intrafamiliar en la realidad actual, perdón, estoy con la pantalla aquí que me tapa el texto, que vive el mundo por causa del COVID. Ese va a ser mi objetivo. Un objetivo siempre empieza con un premio infinitivo. Y digo, la interrogante, ¿ha incidido la cuarentena por causa del coronavirus en el aumento de la violencia intrafamiliar? O sea, esa es mi pregunta, ¿no? Tiene que ser mi pregunta relacionada al tema. ¿Sí es? Y el problema que yo planteo, oigan, la falta de una buena comunicación en la familia promueve un aumento de violencia intrafamiliar en tiempos de cuarentena por causa del coronavirus. Entonces, ahí yo planteo ya mi problema, ¿sí? Ese es el problema de estudio que voy a analizar. Oigan, ¿por qué hay violencia intrafamiliar? ¿Por qué hay falta de comunicación? ¿Por qué hay violencia intrafamiliar? Quizá el tema cultural, el tema económico, quizá, no sé, machismo, o sea, ya salen otras interrogantes, ¿no? Y ahí vienen los contenidos. ¿Qué contenidos voy a analizar yo en este tema de violencia?
violencia intrafamiliar, cuarentena, violencia, familia, tipos de comunicación, el hacinamiento, la claustrofobia, ansiedad por depresión, lo que ustedes ya me ponían como algunos temas de ejemplo por ahí, ¿no? De problemas. Entonces van saliendo ya otras cuestiones que yo en este tema que voy a analizar, estos contenidos son los que quiero analizar. Autores, el Ministerio de Salud Pública me dice esto, la Organización Mundial de la Salud habla sobre este tema, la, ¿cómo se llama? De la Junta Metropolitana de Protección contra la Mujer. ¿Qué contenidos, qué autores hablan sobre el tema? Fuentes, ¿qué fuentes voy a trabajar? ¿A través de qué? ¿De dónde voy a sacar mis fuentes? ¿De una biblioteca, una encuesta, entrevistas, artículos científicos, un artículo periodístico? Es decir, empiezo a contextualizar y a organizar cómo voy a trabajar en mi tema, ¿ok? Si yo me voy luego al acercamiento, empiezo los hitos. Los hitos vienen a ser las referencias prácticamente que yo tengo en el contexto, ¿sí? ¿Cuándo empezó la guerra? ¿De dónde salió? ¿Cómo sucedieron los primeros acercamientos a este tema? Si toma en cuenta las estadísticas de violencia intrafamiliar antes del coronavirus, por ejemplo, ¿sí? Para poder hacer luego comparaciones en relación a lo que está pasando ahora, ¿no? Puedo evidenciar un aumento en varios países de este problema, tanto así que los divorcios han ido en aumento, no sé, ese va a ser mi ejemplo, ¿no? Digo, mi hito de donde voy a partir, ¿sí? Van a ser primero de qué referencias, de qué estudio, de qué información, qué contrasto para poder apoyarme en el tema. Categorías, vienen a ser los hashtags, les decía, ¿no? Mi categoría va a ser violencia intrafamiliar, femicidio, violencia psicológica, violencia verbal, ¿no? Va a ser como cuando ustedes ingresan a una página web y cada página web dice, ustedes ponen educación y aparecen todos los que en página web han hasteado educación, ¿sí? Más o menos se han categorizado en este tipo de espacio, ¿ok? Componentes. Digo, empleando una de las estrategias antes expuesta, podemos tomar la violencia de género y considerar similitudes. Vean, hay violencia, formas de violencia, qué tipos de violencia hay, efectos en la familia, cuáles son las acciones legales, qué problemas sociales. Es decir, ya empiezo a acercarme más a componentes más estructurados donde yo pueda ir desarrollando luego mi proceso de investigación. Modelos. Los modelos son las formas obviamente cercanas o iguales, similares al problema de estudio. Vean, formas de violencia, acciones legales contra la violencia, leyes contra la violencia, machismo, esos son más o menos los modelos. Y aproximaciones vienen a ser prácticamente una aproximación al problema, viene a ser más o menos un acercamiento, como en este caso la violencia intrafamiliar es un fenómeno que altera la convivencia armónica en el entorno familiar, por ejemplo, o cómo la violencia intrafamiliar afecta la psicología de los niños, cómo la violencia intrafamiliar puede afectar, ¿qué más? O generar depresión en las personas del entorno familiar, o cómo la violencia intrafamiliar puede desencadenar suicidios, cómo la violencia intrafamiliar puede bajar el rendimiento académico de los niños que la viven. O sea, vienen a ser como esas aproximaciones, ¿ok? En ese sentido. Genera estrés, sí, Catherine, obvio que genera estrés, obvio que genera muchas cosas y es complicado. Cuando ya tengo el contexto de todo esto, ahí sí yo voy a mis definiciones, voy al desarrollo. Ahora sí, ¿qué es la violencia intrafamiliar? Es una forma de violencia que se da al interior del hogar, la cual puede ser cometida por cualquiera de sus miembros, que puede generarse, tener varias modalidades psicológicas, verbales, físicas, de género, etcétera, ¿no? Entonces, defino. Pero obviamente este mapa, como ustedes pueden ver, Emerson, chicos, no se queda hacer una definición, sino que me reorganiza la información y luego lo tenemos que hacer de una manera ya interactiva, que lo vamos a ver mucho más luego. Ejemplo, características. Desencadena en el entorno familiar. ¿Qué desencadena? Oye, como decía Catherine, estrés, psicosis, baja comunicación, propensión a trastornos de personalidad de sus miembros. ¿Qué genera? Más violencia, genera delincuencia, genera quizás para muchos de estos chicos, quizás el tema de alcoholismo, de drogadicción. Entonces, hay muchas características que generan. Ventajas. Yo pienso que ventajas de una violencia intrafamiliar no hay, ¿no? Pero hay que buscar alguna ventaja. Sí, suicidios, Matías, ¿ok? En verdad, las ventajas son la prevención, debe considerarse una ventaja ante esta grave, ¿no? Situación, ¿no? La prevención, la situación de formación, por favor, de hacer un contexto psicológico de las familias que viven esto y la ayuda, sí, psicológica, la intervención en crisis, la contención en crisis, ayuda al 89% de familias que lo pueden vivir o podrían ayudarlo, ¿no? Ejemplos que vamos a ver sobre desventajas, obviamente, desventajas, ustedes pueden enumerar un montón, ¿no? Pero ya las contextualizaron mucho antes también. Suicidios, delincuencia, depresión, revictimización, alcoholismo, ¿no? Violencia, asesinatos, femicidios, etc. Relaciones.
La violencia intrafamiliar tiene mucha relación con la degradación de la personalidad, el femicidio, el bullying, el suicidio, ¿sí? Y variantes, pues variantes de la violencia intrafamiliar hay varias, ¿no? Violencia de género, discriminación, hay violencia sexual, violencia psicológica, hay otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, genera algunas enfermedades endocrinas como es la migraña, o sea, claro, o sea, psicológicamente y obviamente, Catherine, y afectivamente genera trastornos que luego van desencadenando un problema en la vida cotidiana y de toda la vida de muchas personas que viven este tipo de violencia. Sí, casos. Ahora sí, cuando ya voy a hacer la aplicación, hago el análisis de casos y el estudio y digo, el Ministerio de Salud Pública me dice en tal fecha, que en tal lugar, que por ejemplo en el país, que por ejemplo en Colombia, en Latinoamérica, en Centroamérica y en el mundo, ¿sí? Los casos de violencia intrafamiliar son, son así, de esta manera. Entonces, estudio, prácticamente investigo qué casos se escuchan, ¿ok? Ejemplos. Por ejemplo, ahí pongo un ejemplo en el diario El Extra del 23 de abril, un caso de violencia intrafamiliar, ¿no? En la revista Vistazo de tal fecha, en la publicación brindada hace algunos años en la Organización Mundial de la Salud o en la Fundación tal de Protección a la Mujer, por ejemplo, y es como un hecho de vida, ¿no? Una situación real que ha sucedido, ¿ok? Contraejemplos, ¿sí? Mira, los contraejemplos vienen a ser, en cambio, el tema de cómo se puede ayudar a que estas situaciones, obviamente, no puedan suceder, ¿no? O quienes están trabajando para que esto no suceda. Entonces, dicen, debíamos enviar las preguntas o algo por Macron, que podíamos leer. Debía solamente leer, ¿no? No, tranquilo, César. Entonces, por ejemplo, fundaciones como Educar para Vivir, Juntas lo Podemos Todo y Ninguna Víctima Más han desarrollado programas de prevención para las familias, en las cuales estas fundaciones, estos lugares, estos centros o el Ministerio de Salud o la ley tal hay una ley incluso que sale sobre el tema de maltrato a la mujer, ¿no? Entonces, habla sobre estos temas. Entonces, que contrarrestan obviamente la situación de violencia que ustedes determinaron arriba, ¿sí? Contrahechos. Mira, ¿qué sucedería si las familias no buscan una ayuda profesional? ¿Qué sucedería si no rompemos los círculos de violencia? ¿Sí? ¿Qué sucedería si realmente no formamos a nuestras familias de un buen manejo de comunicación? ¿Qué sucedería si ustedes no seleccionan, por Dios, a una pareja ideal, a una pareja adecuada que los respeten? ¿Qué sucedería si ustedes permiten desde un inicio el tema de violencia intrafamiliar en sus familias? ¿Qué sucedería si mis hijos siguen viviendo violencia intrafamiliar? ¿Qué sucedería si no rompemos el círculo de... O sea, son prácticamente las preguntas que nos ayudan a estructurar toda la situación, ¿sí? Como dice Andrés, también hay que tener en cuenta los problemas o trastornos psicológicos al que está vinculado el individuo, ¿verdad? Entonces, todos estos contrahechos me dan respuesta a esas situaciones, ¿ok? O plantean interrogantes frente a todas estas situaciones. Ahí es donde ustedes van a desarrollar prácticamente luego las soluciones, obviamente. Desde mi investigación, yo planteo como soluciones, en verdad, generar espacios de formación con familias, ¿sí? Los contrahechos también que pueden ser no solo preguntas, ¿no? Sí, pueden formar hipótesis, pueden formar obviamente alguna teoría, obviamente. Hay una teoría que habla sobre el anclaje psicológico y la contención emocional que nos permite desarrollar verdaderos procesos de trabajo integral, no sé, para superar la violencia, ¿ok? Sí, pueden ser también otras cosas, ¿ok? No solo preguntas, sino también hipótesis o teorías que incluso ya estén planteadas. Los contrahechos siempre se plantean como interrogantes, no, Joel, no siempre, ¿ok? Pueden ser contrahechos, pueden ser también hipótesis que estén planteadas, hay casos de acuerdo a la investigación, ¿no? Y yo pienso que en el tema social no hay investigaciones completas, no hay investigaciones y teorías que digan, esta teoría nos ha ayudado a salir de la violencia intrafamiliar. Imposible, no hay esta teoría. Pero ahí sí hay que plantear preguntas, interrogantes, salvo que tu investigación tenga una teoría, una hipótesis que esté planteada ya, ¿sí? En ese caso. Dependerá de la investigación. En problemas sociales, y sobre todo los que ustedes van a tener en su mayoría, generalmente no van a existir hipótesis planteadas. Dice, por ejemplo, soluciones. Desde mi investigación, yo debo fortalecer vínculos parentales, desarrollar talleres de formación, que sensibilizar a las mujeres de esta generación en que realmente sepan seleccionar bien a sus parejas de vida, empoderar a las mujeres en su proceso, no sé, profesional, bueno, y algunas cosas, ¿ok? Entonces, en ese sentido.
Me dice respuestas. Muy bien, las respuestas vienen a ser cuáles van a ser entonces prácticamente como las conclusiones finales, ¿no? Primero yo propongo generar grupos de apoyo, yo pienso que voy a desarrollar campañas de prevención, yo he sacado, incluso al final tiene que dar el producto, ¿no? Mi campaña es oye, unidas somos más, protégete, no dejes que nadie te vulnere, sabes que mi campaña es este mensaje final que yo te... Es decir, prácticamente cuál va a ser la conclusión de tu trabajo, ¿ok? En ese sentido, en este caso no es lo mismo noviazgo que el matrimonio. Obviamente que no, obviamente que no, José. Entonces, ya el matrimonio es un compromiso de por vida, ¿ok? Entonces, ahí hay que, con este ejemplo, que yo les voy a cargar también, nosotros tenemos más o menos una idea estructurada de lo que hay que hacer en este sentido, ¿sí? Ah, me refiero al momento de elegir pareja. Sí, antes de ser novio, elige bien antes de comprometerte a ser novio, así que, y peor antes de elegir tu pareja para toda la vida. Entonces, dentro de todo esto me pareció interesante algunas preguntas que Catherine había planteado, ¿no? Sobre el tema de quién es Ausubel, quién es Kolb. Primero voy a este tema. Kolb es el autor del aprendizaje experiencial y que tiene mucho que ver con los componentes, los hemisferios cerebrales, los cuadrantes cerebrales de cómo aprendemos. Ausubel es un autor, es un psicólogo, autor del aprendizaje experiencial, es decir, hey, el sujeto aprende desde la experiencia, es decir, desde lo que pasa en la realidad, desde lo que sucede en los hechos. Si tú no partes de los hechos, no partes de lo que conoces de los hechos, contextualizas toda la información, luego coges y recabas toda la información necesaria para poder aplicar un conocimiento nuevo, no has hecho aprendizaje experiencial. Entonces, por eso el mapa integrador recoge una construcción mental integral de todo. Un mapa contextualizador, como me dices, Catherine, acá, es diferente los diferentes mapas que existen, si todos tienen casi el mismo resultado. Yo creo que, Catherine, en esta pregunta, en la número 2 que me has planteado, te doy respuesta que no. Aquí el mapa contextualizador, como dije, va mucho más allá. Tiene una categoría extremadamente superior al de todos los mapas que dan prácticamente, como tú dices, el mismo resultado, pero el mapa contextualizador, como ustedes pueden ver, va mucho más allá del tema. Sí, luego cuando hablemos sobre el tema de la pedagogía, de cómo activarlo y hacerlo interactivo, que lo veremos más adelante, pues ustedes ya tendrán mucho más claro el panorama. ¿Okay? Entonces, me dices, Ángelo, en los contraejemplos, ¿qué se enfocan? Muy bien, en los contraejemplos, Ángelo, ¿sí? Esto ya les voy a subir la diapositiva a la página para que ustedes lo revisen. Si yo pongo ejemplos de un caso de violencia, por ejemplo, un femicidio en Guayaquil, mujer muere asesinada por su marido, su cónyuge, entonces yo digo, muy bien, mi contraejemplo, ¿cuál sería, no? Sería quizá la fundación tal desarrolla campañas de prevención para la violencia contra la mujer. Entonces, es algo que contrarresta, es decir, algo que supera, obviamente, al tema, que puede ser, obviamente, en sentido positivo. ¿Qué tal si mi ejemplo es negativo? Mi contraejemplo tiene que ser positivo. Pero si mi ejemplo es positivo, es decir, muy bien, Finlandia es uno de los mejores países que desarrollan educación gratuita y que de mejor calidad. ¿El contraejemplo cuál sería? Entonces, el contraejemplo sería un país latinoamericano, un país, no sé, de algún otro lado que diga, en cambio, en tal país, ni siquiera para poder ir a la escuela dinero hay, o los chicos ni siquiera tecnologías tienen. Entonces, viene a ser como en dos sentidos. Si el ejemplo es positivo, mi contraejemplo es negativo. Pero si mi ejemplo es negativo, mi contraejemplo debe ser en positivo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, en ese sentido. Gracias por responder, ya, Catherine, ¿ok? Haz bien los deberes, por favor. Listo. Entonces, en ese sentido, la cuestión es, chicos, que vamos a ir trabajando en esta situación. Uno de los trabajos y consideraciones finales es que al final ustedes desarrollen el proyecto, el mapa integrador. Es importante que desarrollen el mapa integrador de aprendizajes. Luego, ustedes tienen que desarrollar el mapa integrador interactivo, que es lo que vamos a ver en las próximas clases, ¿sí? Publicar el mapa integrador y obviamente tienen que defender el mapa integrador, ¿sí? Y yo lo que quiero buscar con este proyecto es que ustedes tengan un alcance pronto, rápido, de cómo hacer la metodología de trabajo de investigación que van a hacer a partir del 11 de mayo. Es decir, que en estas semanas conmigo vamos a trabajar pequeños ejemplos de cómo hacer algo en un tema sencillo. Ya se han planteado ustedes algunos pequeños problemas. Escojan algún problema
y lo vamos a interactivizar, ¿ok? Lo vamos a poner en red en esta página que les he puesto acá abajo que dice www.mindomo.com. Ustedes vamos a hacer los mapas, ustedes los pueden publicar luego y obviamente aquí va a generarse un proceso interactivo de trabajo y aprendizaje, ¿ok? Entonces, yo ya les pondré hasta mientras una tarea sencilla de que vayan solamente sacando la información de un pequeño mapa integrador, de un problema y tanta cosa, y luego lo vamos a hacer interactivo, ¿ok? Entonces, en este sentido, ¿ok? Entonces, en este sentido, pues, creo que ya tengo que dejarles, sí que tengo que reunión con los otros docentes, ¿ok? Vamos a empezar a trabajar con ustedes, chicos. Entonces, ¿alguna inquietud antes de cerrar? Les voy a cargar las diapositivas ya, les voy a cargar la grabación de la clase también en el YouTube más tarde para que ustedes puedan tener algo, ¿ok? La información. Christopher, dime. Listen, o sea que en pocas palabras, y a esto voy a referirme ya que yo llegué un poco atrasado, se podría decir que es una clase de tesis lo que vamos a hacer para presentar el trabajo final. Prácticamente el trabajo como tú me dices, el trabajo de tesis, sonrían porque les estoy grabando para publicarles, ¿no? Así que el trabajo de tesis prácticamente viene a ser más o menos así, más o menos un pequeño proyecto de tesis, ¿ok? Entonces, dentro de ese pequeño proyecto de tesis que ustedes van a tener, es prácticamente estructurar una investigación, ¿sí? Y darle obviamente un significado a la investigación que van a desarrollar. Entonces, sí, tienes toda la razón, es un pequeño Dicen una proyecto de pregunta. tesis. Dime. Solo un proyecto tenemos que defender. Sí, solamente un proyecto. Ya, gracias. ¿Sí? Entonces, lo único que tienen que defender, Ángelo, es solamente uno de los proyectos, de los 4 que ustedes seleccionen. Los 4 tienen que hacerlos, pero uno le van a dar mucha más fuerza, le van a dar mucho Supongo más que el que tengamos trabajo. más afinidad, ¿no? Obviamente. O sea, pues van a haber varios temas, Lice, en tendrán que ese seleccionar con el que más afinidad tenga. ¿Ok, chicos? O sea, Lice, en ese uno vamos a exponer, vamos a hacer diapositivas y los otros 3 Claro. solo vamos a presentar como que en línea, nada más. Y claro, los demás tendrán que presentarlos en algún formato que se les pida, ¿no? En PDF al final y todo, el producto total. Pero el único que escojan, lo van a defender de una manera mucho más compleja. Va a tener un cierto nivel de complejidad, ¿vale? ¿Y la tesis tal vez tiene algún límite? Van a tener igual la estructura de la tesis, del proyecto de grado, ¿sí? Van a tener más o menos la metodología, los pasos igual, cuáles van a ser las actividades que van a hacer para que ustedes tengan prácticamente un modelo a seguir, ¿ok? ¿Sí? Mientras tanto, vamos a hacer un ejercicio práctico con este mapa integrador para que tengan más o menos una idea global de lo que van a hacer y se les sea mucho más sencillo al momento de hacer la investigación, ¿ok? Ya, Licen, gracias. Eso, chicos, entonces, cualquier cosa, pues, en el chat nos siguen escribiendo, ¿sí? La página de YouTube es la de UE San Pedro Pascual, ¿no? Sí, igual les voy a poner yo el enlace en el Classroom para que ustedes ingresen. Ahí están cargándose todos los videos, ¿vale? Pero eso ya les voy a poner en el Classroom, chicos, ¿ok? Listo, chicos, un gusto verles, aunque sea por aquí, y que pasen muy bien, ¿vale? Listen, Sí, disculpe, yo le Dime, quería Alan. preguntar algo también. Que vi que en el grupo de Classroom estaban unos compañeros diciendo que tenían que cambiar las descalificaciones, dicen, y yo también, porque estoy con 7.5 en la plataforma. ¿En cuál plataforma? ¿En la Academic? Sí, en Academic Cloud. En serio, qué raro. Revisarás porque ya pasé las notas nuevas el día domingo. ¿Sí? No, dicen, sigo con 7.5. En serio, qué raro. Entonces ya voy a revisar porque yo había cambiado las notas. Pero tranquilos, yo ya voy a revisar. Sí, yo y también. el ingreso a la Gracias. universidad de este año también, o sea, se va a hacer de manera virtual. ¿Sabe usted de eso? Vean, chicos, ahí sí tienen que buscar ustedes un poco los mecanismos urgentes de ver cómo está en el tema de accesos a universidades, ya sean particulares o ya sean públicas, para que ustedes estén conectados a las páginas web y a la información, porque las universidades también están un poco atrasadas en ese sentido, más aún cuando ahora les toca hacer a las universidades los exámenes de ingreso, o sea, a las propias universidades. Hay universidades que tienen sus propios exámenes y hay universidades que no tienen ni han preparado y les toca hacer un montón de trabajo. Ahí, chicos, tienen que estar muy atentos, ya muy personal y particularmente en ese sentido, ¿ok? Le hice una pregunta. Dime. O sea que ahora las universidades van a tomar las pruebas de ingreso. Sí.
Las O sea, universidades van a así sea recibir- pública. así sea pública o así sea privada, aún más. Por eso, cuando se van a inscribirse a unas universidades, inscríbanse a las que más puedan para dar las pruebas y todo. Va a ser bastante complejo, chicos, este año realmente también la accesibilidad a universidades. Y en verdad, pónganse al tanto lo más pronto para que puedan trabajar sobre ello. Voy a ver si trabajo con el DC para que vaya mirando con los contactos de universidades que tenemos cómo van las cosas y les puedan ayudar también en ese sentido. Justo ahorita ya tengo reunión con el DC, por eso tengo que Dice, dejarles y puedo hablar de ese tema, ¿ok? ¿usted cree que cambien los exámenes de admisión para las universidades con esto que pasó del CENACID? Cambien, ¿cómo van a cambiar? El examen Más de admisión. O sea, examen de admisión va a haber, ¿no? Sí. O sea, eso es inevitable. Listo. Christopher, necesito que por favor les pidas a tus compañeros el código de clase, de Classroom, y te agregues al código de clase, por favor, ¿ok? Ellos pueden ingresar. Dime. Dice una pregunta, ¿dónde puedo pedir eso del como solicitud o formulario para poder, que estoy cursando el tercero de bachillerato, de ley tengo que esperar a graduarme? No, tú puedes solicitar en secretaría. Yo voy a conversar al respecto. Es una reunión que voy a tener ahora para que les envíen un comunicado a los papás que quieran o a los chicos que quieran tener un documento de que están cursando el tercer bachillerato, ¿sí? Les puedan otorgar digitalmente desde secretaría, ¿ok? ¿Qué le dicen? Le hice una pregunta. Dime. ¿Listo la pregunta? O sea que ahora las universidades van a ver quién entra y quién no entra por las pruebas. Así es, prácticamente, Cristian. Antes era el gobierno a través del examen ser bachiller, te direccionaba a donde había cupo. Ahora las universidades tendrán que recibir a miles de estudiantes para dar una evaluación y en ese caso, pues, coger los mejores puntajes para el ingreso, ¿no? Entonces va a ser un poco complejo. Ya, le hice muchas gracias. Listo, chicos. Dime, Gigi. Ay, yo. A ver, por favor, espera, un ratito, Angie. Mientras voy a publicarles por aquí el código de la clase. Christopher, ¿en qué curso estás? ¿El tercero A o B? El tercero B, dice. Ya. Voy a darte el código de la clase de tercero B, ¿ok? Y voy a publicarlo aquí en el Classroom. Por favor, ese va a ser el código con el que te ingreses. Mira, Angie, el tema de la pregunta que me estás haciendo de las notas y a todos los demás, ahí te he mandado el código ahorita en el chat. Ay, perdón, estoy mandando al Esteban mi copia. Enviar a todos. Ahí está el código de la clase de tercero B, ¿no? Ahí les envié. Mira, el tema de las notas, yo siempre les hago la retroalimentación, superen, corrijan las cosas y yo no tengo problema en revisarlo. Pero cuando empecemos los proyectos de grado, obviamente solamente va a haber una corrección, ¿no? Entonces ahí no se demoren mucho. Entonces, eso, chicos, les tengo que dejar que estoy con otra reunión en línea, ¿ok? Entonces, tomen la foto. Christopher, un abrazo, saludos a todos y pues ya nos veremos la próxima. Un abrazo, ¿no? Ya, Licen, hasta luego. Y no saldrán de casa, por favor, que veo algunas parejas por ahí que andan saliendo. Cuídese. Hasta luego, Licen, chicos. Igual, se les quiere el mundo. Sí, pues contra usted mismo es, pues. Hasta luego. No es conmigo, Hasta no luego. es contigo. Chao, chicos, nos Me hace vemos. quedar mal. No, Paola, no. Ay, Listen. Dicen, yo también estoy formando notas con usted. Ya se fue. Yo también.